República Dominicana, muy buenos días, desde esta República Dominicana para todos los que nos ven en esta plataforma, ya sea directo, o sea diferido, saludos para todos. Señores, hace unas semanas que vimos la información, contábamos la información respecto de Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, esta información. Son las dos personas que están acusadas en el caso Calamar. ¿El caso Calamar cuál es? El que involucra al ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, alias El Penco, a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. Ese es el caso Calamar, que en este caso, en esta referencia que hacemos, bueno, respecto a Mimilo y respecto a Crisóstomo, iban a devolver casi 2.000 millones de pesos al Estado por un acuerdo que habían hecho con el Ministerio Público, y eso a cambio de que ellos no los persiguieran penalmente, o sea, es decir, que no les tocara cárcel. Parece que eso está establecido, ha sido muy utilizado en todos estos procesos que se han llevado a cabo de corrupción, sobre todo por el nuevo ministerio, por el Ministerio Público. Pero ese es un tipo de acuerdo que se conoce como criterio de oportunidad, así se ha explicado, porque simplemente es como que le dan un chance de no ir a la cárcel en tanto ellos colaboran y sobre todo devuelven parte del dinero que está involucrado en la estafa, la supuesta estafa, que aquí deja de ser supuesta, toda vez que se ha devuelto nada más y nada menos que la cifra que hemos referido. En principio se había dicho que Crisóstomo iba a devolver 1.000 y pico de millones en cheques certificados y que el don Mimilo iba a devolver, en este caso, 700 y pico entre bienes inmuebles y efectivo. Y esos acuerdos, los recordamos todos, se han defendido y se han defendido por mucho, pero también hay otros que lo han atacado, que no le ha parecido correcto. Sin embargo, si eso está establecido dentro de nuestro marco jurídico, bueno, pues yo no sé, sería poco lo que podría decirse, pero esto viene a cuento, la referencia viene a cuento por lo que pasó el pasado viernes con un periodista que había dicho que esos acuerdos eran una especie de estafa, porque ellos no iban a devolver el dinero en efectivo, sino que lo iban a hacer en obras para el Estado, y por tanto eso los pondría a ellos en una posición de mucha ventaja para seguirle trabajando al gobierno, según decía el periodista en cuestión, que no se quedó ahí además el tema de la denuncia, porque dijo que había una firma de abogados que les había vendido compañías de carpeta a los implicados en este caso para que ellos hicieran sus negocios, ¿no? Y que entonces ahí había una especie de conflictos de intereses, porque la secretaria general del Ministerio Público, que se llama Lilia Acevedo, en algún momento tuvo una relación con esa firma, que de plano, debo decir, que el Ministerio Público acaba de, en un comunicado, bueno, pero vamos a seguir, porque después de eso, de ese desacuerdo y de de lo que se había dicho, hubo un comunicado de parte del Ministerio Público, y la acusación y el derecho a la duda que tienen los periodistas, hasta ahí a mí me parece que todo está muy bien. Una acusación que sonaba muy seria, pero que todavía no había causado ningún tipo de explosión contra el Ministerio Público, y eso pasó cuando el Ministerio Público decidió entonces emitir un comunicado, y en ese comunicado, en el que pudo haber sido una respuesta sobre la confusión o sobre la aclaración, que es lo que corresponde, bueno, pues eso generó una ola de rechazos colectivos, que incluyó al Colegio de Periodistas Dominicanos, que debería de meterse en muchas cosas más, que no lo hace también, y debería de estar atento y tan solicitado como en este caso, que no estoy criticando que lo hiciera, pero no es exactamente así para todos los casos que vuelven a periodistas, e incluso periodistas, muchos, en fin, el asunto es que la mayoría de ellos coinciden en que ese comunicado emitido por la Procuraduría estaba un poquito pasadito de tono, y que era un atentado contra la libertad de expresión, decían algunos, o a ¿cómo se dice? Previamente, bueno, pues un poco
impedir, ¿no?, que los periodistas pudieran cuestionar, preguntar y referirse a algunos temas. Eso se llama censura previa, según el parecer de algunos. Y si tú te pones a dividir en dos partes lo que decía el tema del comunicado, bueno, una primera parte directamente aclara al periodista los acuerdos en que se habían hecho, que fueron con 52 oficinas diferentes, que no solo era una sola oficina de abogados y que en ningún caso participó empleado alguno del Ministerio Público, en referencia, claro está, a la secretaria a la que se hacía alusión en este caso, o a algún intermediario. Y en cuanto a lo de las obras, bueno, pues ellos habían dicho que esos acuerdos incluían un decomiso de activos, pero no promesas de obras futuras. Negaron totalmente la versión y dijeron que para que no haya dudas, van a publicar todas las acusaciones y todos los acuerdos de culpabilidad en su página web, que igual a mí me parece correcto, pero hasta ahí las cosas pudieron estar entonces bien, tranquilo, pero en algunos párrafos en los que se dio aludido desde el periodista hasta el Colegio Dominicano de Periodistas, hace referencia a este comunicado cuando habla de escudarse en un micrófono para desinformar, para no comunicar de manera objetiva o para ser parte de campañas millonarias supuestamente pagadas con fondos ilícitos, por cierto, para atacar las acusaciones de ese caso. Pero lo que más creó urticaria en este sentido fue que el Ministerio Público había dicho que esas campañas con fondos ilícitos podrían obligarlos a tomar algunas acciones legales de manera que ellos puedan evitar que se siga entorpeciendo los procesos. Es decir, que no solo, según la interpretación de algunos, hacía acusaciones al periodista que hacía la denuncia de que están pagando por denunciar los acuerdos, sino que además se estaba haciendo con dinero ilícito. Ese es un problema cuando se habla también, ya viendo la otra cara de la moneda, el tema de los lavados de activos. Regularmente quien acusa es quien tiene que probar las cosas. Si alguien te pone, por ejemplo, una querella porque te robaste un carro o porque te robaste lo que fuere, te toca entonces probarlo. Pero en el caso de lavado no es así. Es el acusado al que le toca probar que lo que tiene lo ha conseguido de manera lícita, o sea, de manera honesta. Y ahí está la gran crítica que se hace entonces al comunicado de la Procuraduría, porque podría interpretarse como una amenaza, según los que han salido a la defensa y a referirse al tema, para silenciar entonces a los que pudieran ser críticos con todo eso. El caso es que eso ha causado todo un revuelo respecto a esta publicación. Sin embargo, el tema de la libertad de expresión, que es algo que aquí se mueve con muchas fragilidades, se ha movido no solamente desde los tiempos en los que nosotros vivíamos dictaduras férreas, o desde cuando nosotros vivíamos la postdictadura balaguerista, que se daban situaciones bastante complicadas, y ahí están los testimonios de muchos periodistas que fueron asesinados precisamente para acallar esa libertad de expresión. Por tanto, cuando de eso se trata, entonces eso es algo que nosotros tenemos que defenderlo porque eso en República Dominicana es un lujo, y en cualquier lugar del mundo. Entonces, siempre es preferible pecar quizás por exceso que por defecto en este caso, porque son tantas las amenazas que obligan a estar en modo vigilancia permanente, que bueno, a mí me parece bastante juicioso que sobre todo los que estamos vinculados a esta profesión y los que de alguna manera también nos han puesto en jaque, mermando la libertad de expresión o obligando a la autocensura o la censura previa. Eso lo hemos padecido muchos de los que hemos hecho el ejercicio del periodismo de manera responsable, pero también no debemos olvidar ni perder de vista, y ahí yo quiero hacer mucho énfasis, que en nombre de la libertad de expresión, señores, son muchos los excesos que se cometen y a veces se hacen por ignorancia, pero en muchos casos se hacen por mala fe, sobre todo en tiempos en los que esta profesión ha sido prácticamente apabullada, asaltada, y en este país pues no es un secreto para nadie que aquí hay mucha gente que alquila su pluma. Y no es un secreto para nadie que aquí hay mucha gente que alquilan sus opiniones al mejor postor. Y en estos tiempos nadie
Absolutamente nadie paga mejor ese servicio que la corrupción, y los que históricamente se han beneficiado de la corrupción, que siempre son más numerosos de lo que uno puede llegar a imaginarse. Esa es otra verdad. Esa es otra verdad que en el buen juicio, y siendo honesto, no podemos obviar. Y eso lo saben perfectamente los directivos del Colegio Dominicano de Periodistas, que ayer calificaban como un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo ese comunicado que había emitido la Procuraduría General de la República, en el que alega ser víctima de una campaña de descrédito financiada por la corrupción, razón por la que tomaría medidas, ¿no? Medidas cautelares, ese fue el término utilizado, para evitar que se puedan obstruir los procesos legales que mantienen en los tribunales contra exfuncionarios de los gobiernos, específicamente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué tenía que darse por aludido el Colegio Dominicano de Periodistas y su presidente Aurelio Enrique, a quien de plano, como decía en principio, sería interesante preguntarle que por qué no ha sido tan proactivo y tan preocupado por la degradación de una profesión que para muchos de nosotros ya vivió sus mejores tiempos y está siendo suplantada por comunicadores y por opinantes de poca monta que desprecian los límites que nos impone la ética. Les importa un carajo y les importa un comino. Y el más elemental sentido de la decencia y el más elemental sentido del buen decir se vive violando permanentemente, y nosotros no vemos que el Colegio Dominicano de Periodistas dé la cara con esa misma vehemencia con la que apresuradamente ayer salió a referirse al caso. Y vuelvo y repito que cualquier exceso en nombre de la defensa de la libertad de expresión se justifica y se comprende, y yo lo entiendo y lo justifico y me parece bien, pero también preocupa que se utilice, al igual que el lavado y traído, al igual que el proceso que se lleva, que se trae, como si fuera un parapeto para proteger a los imputados por corrupción, que en este pobre y fuñido país tienen más valedores de los deseables en los medios de comunicación. Eso nosotros no podemos obviarlo. Entonces, vamos a ver las dos caras de la moneda. Es como cuando nos referimos al tema de las cárceles, es cuando nos referimos al tema de la justicia, es cuando nos referimos a los imputados por actos de corrupción versus personas a las que tiene que aplicarse el Estado de Derecho, y otros que el diablo se los está llevando en las cárceles pudriéndose, pero como son ninguneados, nadie dice absolutamente nada. Vamos a verlo todo. Vamos a verlos todos. Y con esto hago una referencia muy clara y muy directa precisamente a esa cosa que se llama Colegio Dominicano de Periodistas. Como ustedes están tan preocupados por la libertad de expresión, y yo también, y yo aplaudo eso, vámonos a preocupar también por esos otros elementos tan importantes, ya que ustedes quieren levantar la pancarta de la libertad de expresión, a esos que definitivamente viven en situaciones aberrantes, opinantes, despreciando todos los límites de la ética, y que están ahí gravitando a través de los medios de comunicación, como la monjita. Vamos a verlo todo. Y vamos mientras tanto a pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión, que la compartan, y por supuesto vamos a pedirles que se suscriban si no lo han hecho, igual también a patreon.com/soyivonferreras. No sin antes agradecer a Farmacia GBC, que con su 20% de descuento en todas sus sucursales nos brinda un gran servicio. Gracias por su compañía, tengan muy buen día, vamos a cuidarnos todos y por supuesto vamos a dar like a esta transmisión.